entonces en Primera de Juan, el capítulo 2 y versículos 18 a 20. Estamos estudiando este mes acerca de neumatología, que son las doctrinas, las enseñanzas acerca del Espíritu Santo. Ya hemos visto en las clases anteriores sobre el Espíritu Santo, que viene a ser morada en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hemos estudiado cómo el Espíritu Santo nos sella y nos hace propiedad de Dios y es la garantía de que tenemos la vida eterna. Hemos estudiado cómo el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, de manera que allí estamos en el refugio más seguro. Hemos estudiado cómo el Espíritu Santo ha inspirado la Biblia también. Y por último hemos estudiado sobre la llenura del Espíritu Santo. Ese fue nuestro último tema, la llenura. Y hoy vamos a estar estudiando sobre la unción del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de este tema, la unción. Una palabra que la han instalado en los últimos 20 años y está tan mal usada, tan mal aplicada. Hay toda una deformación en los púlpitos hoy en cuanto a lo que es la unción, pero nosotros vamos a encontrar en la Biblia lo que es la verdadera unción del Espíritu Santo. Aquí en Primera de Juan, entonces, el capítulo 2, verso 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí aparece la primera vez la palabra entonces, la unción del Santo. Pero quiero que miren ahí también, por favor, en el versículo 26. Dice Juan: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. La palabra unción, hermanos, viene de una palabra griega que es la palabra crisma. La palabra crisma quiere decir inicio o iniciación. De modo que cuando Juan habla acerca de que tenemos la unción del Santo, está hablando del inicio, del comienzo de nuestra relación con Cristo. Cuando nosotros creímos en Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo. Y ese es el inicio de nuestra relación, es el inicio de nuestra comunión con Cristo. Pero la unción del Santo, en este pasaje también nos habla de la garantía y de la seguridad de nuestra salvación. Ahora, para ir poniendo esto en claro, unción es algo que tienen todos los creyentes. No es el privilegio de unos pocos. Unción es lo que tienen todos los creyentes, porque si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es un creyente. El que recibió el Espíritu Santo cuando creyó en Jesús como el Salvador, esto es lo que vimos en clases anteriores, esa es la unción. La unción la tienen todos los creyentes. Y a la vez, la unción es una capacidad que Dios nos da para prepararnos para la obra, para el servicio. Nadie puede servir a Dios si no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la preparación en lo que nos habilita para ofrecer un servicio a Dios. Nosotros usamos a veces la palabra ministerio.
La palabra ministerio sencillamente quiere decir lo que yo hago por la gente y por Dios. Eso es ministerio. Todo el trabajo que yo hago por la gente, todo el trabajo que yo hago para la obra de Dios, eso es lo que define la palabra ministerio. Y la unción del Espíritu es lo que me prepara, me deja en condiciones de trabajar en el ministerio, en la obra de Dios. Pero en este pasaje que hemos leído, la unción es la que distingue al verdadero creyente del falso profeta. Aquí tres cosas va a decir Juan en esta porción que leímos. Él habla de los falsos profetas, habla de las falsas doctrinas y habla de los anticristos. Entonces el que tiene el Espíritu Santo, eso es lo que distingue de un profeta falso, lo que distingue de una doctrina falsa. Un verdadero cristiano tiene que enseñar la verdad de Dios. Un verdadero cristiano no se comporta como un anticristo, un burlador. Un verdadero cristiano oye la palabra de Dios y obedece. El verdadero cristiano. En este mismo contexto, hermanos, si usted mira 1 de Juan 4, verso 1, ahí agranda el apóstol la advertencia. Mire cómo dice en 1 de Juan 4, 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, ¿cómo uno puede distinguir a un falso profeta? Cuando uno tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios me ayuda a discernir. El Espíritu Santo de Dios es lo que me ayuda a que esa persona no está enseñando algo basado en la Biblia, fundamentado en la Biblia. El Espíritu Santo de Dios es lo que me pone en estado de alerta, de advertencia, que lo que se está oyendo no es verdad. Y Juan dice aquí claramente que debemos probar los espíritus porque no todos son de Dios. Y es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida lo que nos previene, lo que nos advierte el peligro de las falsas enseñanzas, de los falsos profetas y de los anticristos, como mencionaba aquí. Pero también decía aquí en 1 de Juan capítulo 2 que hemos leído, versículo 27, dice que la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción misma enseña. Y ustedes recordarán cuando estudiamos el Evangelio de Juan, el capítulo 16, el Señor dice que cuando Él se iba a venir el Consolador y dice que Él nos iba a guiar y también dice, y Él nos enseñará todas las cosas. Jesús había dicho eso, que el Consolador vendría y nos enseñaría todas las cosas. Y ahora Juan habla acerca de eso, que la unción es lo que nos enseña. Es decir, que el Espíritu Santo nos va enseñando, nos va edificando. Ahora, como voy a entrar a dar una explicación de las falsas unciones que andan deambulando por el mundo, quiero que ustedes hoy descubran con la Biblia el origen de la verdadera unción. Y el origen de la verdadera unción está en 2 de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, y los versículos 21 y 22. Aquí nos vamos a encontrar con el origen de la verdadera unción. 2 de Corintios, capítulo 1, y los versículos 21 y 22. Ponga atención, así ustedes mismos van descubriendo con la Biblia el origen de la verdadera unción. Dice verso 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿quién es? Dios. Es Dios, el cual también nos ha sellado, que nos has dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos Efesios capítulo 1, versículo 13, 14, allí ya hablaba de las arras del Espíritu. Esa palabra arras quiere decir cuota, señal, anticipo,
garantía. Esa palabra arra, que es la presencia del Espíritu en nuestra vida, es la garantía que somos herederos de la vida eterna. Y ahora este texto lo profundiza y dice que Dios es el que nos ungió y el cual nos selló. La Biblia habla ahí en Efesios 1:12 del sello del Espíritu Santo. Todo eso ya hemos estudiado. Ahora, ¿por qué estoy citando este texto? Porque hay mucha gente que predica una doctrina falsa y piensan que la unción es algo así como un don transferible, que hoy hay profetas o apóstoles modernos que le imponen las manos a otro y le implantan esa unción o le implantan un superpoder. Y eso es totalmente falso, porque la Biblia define en este texto que la unción es de Dios. La unción es dada por Dios. Pablo lo explica aquí con claridad. El que nos ungió es Dios. Yo necesito, hermano, que ustedes comprendan esto y no acepten lo que se ve por ahí, de gente imponiendo manos, tumbando personas y haciéndole creer que están recibiendo porciones del Espíritu Santo, poderes especiales. La única unción es dada por Dios. Y esa unción, otra vez lo digo, recibimos todos los creyentes en el momento que creímos en Cristo como Salvador. No hay una segunda experiencia, no hay una segunda unción, es esa nada más y es dada por Dios. ¿Cuánta gente va a ver a esos lugares y a esas mismas clases de predicadores? Se promueven sus poderes especiales y que la gente venga para que sean cubiertos, usan expresiones bajo el manto profético, bajo el manto ministerial y cosas así. Pero la única unción que hay es la que da Dios. Y Pablo lo explica aquí con total claridad. Ahora, mire, hermano, cuando se habla en el mundo moderno sobre unciones, se habla de cultos donde la gente corre, donde la gente habla en lenguas diferentes, incomprensibles, que no pueden traducirse, donde suceden cosas donde la gente se cae, donde la gente tiembla, donde le sale baba, se le dan vuelta los ojos, y toda esa clase de experiencia. Eso nunca hizo el Señor Jesucristo. Nunca hicieron los apóstoles eso. Y si usted va al Antiguo Testamento, nunca va a encontrar a los profetas de Dios haciendo eso que hoy le llaman unción. Por lo tanto, si ese tipo de práctica no tiene origen en la Biblia, ¿de dónde lo sacaron? Eso no tiene nada que ver con la unción. Eso es parte del oleaje de apostasía. Esa palabra apostasía habla de gente que se desvió de la verdad, que se extravió de la verdad. Pero eso no viene de Dios. Eso, caída, tumbada, temblequeos, eso de manos de gente que salta, que corre, todo eso no tiene nada que ver con lo que hemos leído acerca de la unción. Entonces yo me tengo que quedar con lo que la Biblia enseña. La gente se delira y entran en éxtasis. Por eso esa gente que entra en éxtasis dice: yo fui al cielo, yo fui al infierno, fue acá, tuve una visión, tuve un sueño, tuve revelación, y hablan con toda esa terminología y todo se vuelve un delirio. Y la gente anda allí, hermanos, diciendo que obtienen dones y no sé cuántas cosas más, cuando la verdadera unción es dada por Dios y no hay otra, no hay una segunda experiencia, es una sola. Algunos andan detrás del don virulero o el espíritu chocarrero, ¿se acuerdan? Bueno, nada de eso nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa la verdadera unción, que es la que Dios da. Entonces algunos supuestos teólogos dicen: si no hay una segunda unción, ¿por qué? Porque ellos mezclan la iglesia con Israel. Pero aún así, le voy a dar la explicación. Dicen algunos de ellos: ¿por qué Eliseo le pidió al profeta Elías una doble porción de su espíritu? Y entonces ellos toman eso, que tiene que ver algo con los profetas de Israel, no eran de la iglesia, lo traen a ese tema a la iglesia y lo quieren implantar. Pero aún así vamos a estudiar ese tema y vamos a ver que no es lo que ellos dicen. Y la misma Biblia lo va a explicar. Así que vamos a hacer un vuelo corto hasta el libro de Primera de Reyes, capítulo 19.
para ver de qué se trata eso de la doble porción de espíritu que pidió Eliseo al profeta Elías. Primera de Reyes, el capítulo 19, les voy a leer aquí primero lo que es el contexto de esa historia, y vamos a leer versículos 19 a 21, que tenemos el llamado de Eliseo para ser un asistente del profeta Elías. Me gustaría que se subraye esa palabra, asistente. No fue llamado Eliseo a ser profeta, sino a ser un asistente. Pero la Biblia lo explica aquí, mejor que yo. Primera de Reyes 19, verso 19. Está hablando de Elías. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Y después se levantó, y ahora ponga atención, y fue tras Elías. ¿Y qué hacía? Y le servía. Es decir, que cuando Elías vio a Eliseo detrás de los bueyes y le tiró el manto de profeta, ese fue un llamado a ser un asistente. Un llamado, si usted quiere, para usar la última palabra aquí, fue un llamado para ser siervo del profeta. No fue un llamado para ser profeta, porque el hombre no puede llamar, solo Dios. Eso lo voy a explicar en un minuto nada más. Entonces, Eliseo fue y le dio un beso a su familia, mató los bueyes, hizo una fiesta porque Dios lo estaba llamando para ser asistente o siervo del profeta. Por eso dice claramente la última frase, y fue tras Elías y le servía. No dice que iba a predicar o a hacer los milagros que hacía, fue tras Elías para servirle al varón de Dios. Entendiendo esto, vamos a entender de qué se trata la doble porción del Espíritu. Entonces ahora sí, vamos a ir al texto que la Biblia habla de eso, que es aquí en Segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Siempre hay que leer la Biblia con cuidado, con profundidad, no como la gente que lee y le hace decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Porque hoy andan diciendo, pídale doble porción del Espíritu Santo. Ya va a ver cómo todo eso se va a derribar, como dicen en la calle, como un castillo de naipes. La misma Biblia va a derribar todo eso. Ahora, metámonos aquí en la historia. Segunda de Reyes 2, verso 9. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, aquí está, dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahora, para que entienda, hermano, Eliseo fue llamado para ser siervo de Elías, o asistente del profeta. Ahora, Eliseo ya tuvo el primer llamado, esa fue su primera unción. El llamado de Dios a ser un asistente del profeta, un siervo del profeta, ese fue su llamado, fue su primer unción. Pero ahora, como Eliseo sabía que Elías iba a ser arrebatado,
él le dice al profeta, yo te pido una doble porción del Espíritu. Eso literalmente quiere decir, ya no quiero ser un asistente. Si tú no estás, yo quiero ser profeta. Para eso estuvo conviviendo, aprendiendo el ministerio, viendo cómo Dios obraba a través del profeta. Y Eliseo le está diciendo eso, yo quiero una doble porción, no quiero ser solo asistente. Esta es mi primera porción, yo quiero una doble, quiero ser un profeta. ¿Qué fue la respuesta de Elías? Elías le dijo, cosa difícil pides. ¿Por qué Elías le dijo eso a Eliseo? Cosa difícil pide. Porque el don profético no es algo transferible. No es algo que hago una oración o impongo las manos y te paso el don. No funciona, es así. Porque en Deuteronomio, capítulo 18, versos 15 a 18, Dios habla con Moisés y le dice, profeta levantaré entre tus hermanos, y le da todos los requisitos, 7 requisitos le da Dios que tenía que tener el profeta. Y Dios le dijo esta expresión a Moisés, yo, profeta, levantaré entre tus hermanos. Él no le dijo a Moisés, mira, esa es como se inaugura el ministerio profético, ¿entienden? Es el comienzo, es la matriz del ministerio profético. Dios no le dijo a Moisés, elige tú varones para ser profeta, no. Dios le dijo a Moisés, profeta, yo levantaré entre tus hermanos. ¿Entienden por qué Elías le dijo a Eliseo, cosa difícil pide? Yo no puedo hacer eso. Porque el levantar un profeta no es un asunto de hombre, es algo que Dios pone al profeta. Entonces Elías le dice, pero si tú vieres cuando yo me fuere, entonces es que Jehová te va a llamar a ti. En otras palabras le estaba diciendo eso. Ahora, mire cómo termina esta historia. Aquí en versículo 15. Lean con atención ese texto y va a ver que él no recibió una doble porción de espíritu ni ninguna cosa por el estilo. Lea con atención verso 15. Dice, viéndole los hijos de los profetas, que lo estaban viendo a Eliseo, ¿no? Dice, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron, presta atención ahora, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. ¿Dice doble porción? ¿Dice doble unción? Dice el espíritu de Elías. Ahora nos preguntamos, ¿recibió Eliseo lo que quería? Claro que sí, porque él tenía la porción de espíritu de ser un asistente. Pero ahora al espíritu de Elías venir sobre él, ahí estaba la segunda porción que él quería. Ahora era profeta. ¿Se entiende, hermano? Es decir, que la primera porción del espíritu era que él era el asistente, el que servía al profeta. Ahora que Elías se fue llevado en un torbellino, ahora el espíritu de Elías, que es el espíritu de un profeta, vino sobre Eliseo. Y ahora Eliseo comienza su ministerio, no como asistente, sino como profeta. No hay acá doble unción ni ninguna cosa extraña. Y ahora, como esto tuvo su época, yo hace un tiempo que no escucho eso, pero en su tiempo de esplendor, unos 10 años atrás por lo menos, había muchos de estos aprovechadores en los púlpitos que decían, si usted es fiel en los diezmos, si usted es fiel en las ofrendas, entonces nosotros le vamos a dar doble porción, triple porción del Espíritu. Quizás ustedes han oído eso. Muchas veces decía, doble porción, triple porción, y va a venir el varón de tal país y le va a dar aquí, va a dar unción a todos. Yo tengo una noticia mala para todos esos predicadores. Y es una noticia bíblica. Busque el Evangelio de Juan, capítulo 3, y ahí se derriba toda esa falsa doctrina de los apostólogos de nuestro tiempo. Evangelio de Juan, el capítulo 3, y cuando llegamos allí, vamos a poner nuestra mirada en el verso 34. El Evangelio de Juan, el capítulo 3 y el versículo 34. Si ya lo tiene, mire cómo dice la palabra. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios, que dice, no da el Espíritu por medida.
¿Y qué es lo que andan prometiendo todos estos predicadores modernos? Doble porción, triple porción. Cuando la Biblia dice claramente, Dios no da el Espíritu por medida. Cuando ustedes y yo creímos en Cristo como nuestro Salvador, Dios no nos dio un poquito de su Espíritu Santo, nos dio todo el Espíritu Santo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo no de una porción del Espíritu, de todo el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos selló, no fue una parte del Espíritu, todo el Espíritu Santo trabajó para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Todo el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, todo el Espíritu Santo trabajó para sellarnos, todo el Espíritu Santo trabajó para bautizarnos en el cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12, 12 y 13. El Espíritu Santo no fue una porción de Él que escribió la Escritura, toda la Escritura fue inspirada. Y ahora aquí Juan nos aclara, Dios no da el Espíritu por medida. De modo que todos estos farsantes están yendo en contra de lo que la palabra de Dios dice. Ellos dicen doble porción, triple porción, cuádruple porción y cosas por el estilo. ¿Sabes qué, hermano? Nosotros en este caso necesitamos ser como la iglesia de Éfeso. Cuando usted lee, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 2, es la misma iglesia que había perdido el primer amor, ¿se acuerdan? Era un defecto eso, pero esa iglesia tenía muchas virtudes. Ellos habían luchado mucho, habían padecido mucho, y allí en el capítulo 2, verso 2 de Apocalipsis, Dios le dice, y ustedes han probado y lo han hallado mentirosos a los falsos apóstoles. Porque ya en ese tiempo se habían metido los falsos apóstoles. Pero ¿cómo esa gente supo que esos eran falsos apóstoles? ¿Cómo supo esa gente en Éfeso que era el mentiroso? Porque ellos tenían el Espíritu Santo, quien les encendió la luz roja de alarma, de alerta. El Espíritu Santo, la unción del Santo, era lo que les enseñó que esas doctrinas que oían de esa gente no estaban de acuerdo con la Escritura. Y entonces los hallaron mentirosos y los sacaron de la iglesia. Ahora, cuando usted quiere enfrentar bíblicamente con estos argumentos que estamos usando y otros muchos más que podríamos usar, esa gente le dice, no se meta conmigo porque escrito está, no toquen al ungido. Y en eso se refugian, ahí se esconden, ¿no? Y muchos de esos, yo oí a uno de esos predicadores de las iglesias más grandes aquí, de la cercanía del Obelisco, del centro de Buenos Aires, yo oí una grabación donde él dice, si aquí se levanta un profeta sin que yo lo apruebe, lo seco, decía en la prédica, y repetía eso. Usted tiene que entender en lo que él estaba diciendo, como estaba diciendo, yo lo voy a matar o lo voy a anular, a arruinar, cosas así se puede entender. Dice, o sea, es alguien que no va a tener vida, yo lo seco, y decía así, a modo de amenaza. Porque esta gente se sienten como patrones de la obra, como que ellos son los que tienen, hasta ellos se creen en condiciones de perdonar el pecado. Ellos agarran y le dicen a la gente, yo te remito el pecado, y usan esa expresión como diciendo, yo tengo poder para perdonar tu pecado. Y son nada más que farsantes, son falsos profetas. Y entonces cuando usted agarra dice, eso que usted está diciendo es una barbaridad, la Escritura dice, no toques al ungido, dice. Ahora la Biblia lo dice, pero vamos a leerlo en qué contexto lo dice, porque no tiene la interpretación que ellos le dan. Cuando la Biblia dice no toques al ungido, no está diciendo que cuando veas al predicador, al pastor, al misionero estar en una actividad pecaminosa, estar en una doctrina falsa, que no tienes que corregirlo, que no tienes que enseñarle. La Biblia no dice eso, pero ellos se escudan. A mí nadie me toca, porque escrito está, no toquen al ungido, escrito está. Pero vamos a ver, en dos lugares del Antiguo Testamento donde está escrito eso. El primero de ellos es el Salmo 105. El Salmo 105, hay un repaso allí de la historia de cómo Dios sacó a Israel de Egipto y cómo los protegió y les proveyó en el camino. Algunas de esas cosas son las que habla este Salmo 105 y que por esa
esas obras de Dios maravillosas que hay que alabarle y hay que cantar a su nombre y hay que salir y contar todas sus maravillas. Y en ese contexto aparece la frase, en el Salmo 105, versículos 14 y 15. Miren cómo dice que no consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ahora, la gente nunca escuchó a través de la historia ese consejo de no tocar al ungido, no agraviar al profeta, porque el mismo Señor Jesucristo dijo a modo de lamento: Jerusalén, Jerusalén, que matas ¿a quién? A los profetas. Todos fueron muertos y fueron muertos de manera violenta. Todos ellos fueron muertos. Y el Señor Jesús habla allí de la muerte aún del último profeta, que fue Zacarías. Y Jesús dice, lo mataron en el templo. Todos los profetas fueron muertos, todos fueron tocados, todos eran ungidos por Dios. Ahora, antes de llevarlo a otro pasaje, quiero decirle esto, y esto es muy importante que lo puedan tener en claro. En la vida de Israel hay 4 oficios. 4 oficios. Recuerde esa palabra, la palabra oficio. Uno de esos oficios era el de rey. Otro de esos oficios era el de sacerdote. Otro de esos oficios era el de profeta. Y el cuarto oficio era juez. 4 oficios que Dios estableció. Y esos 4 oficios tenían algo en común. Que el que iba a ejercer su ministerio como rey, el que iba a ejercer su ministerio como profeta, como juez o como sacerdote, tenía que ser ungido con aceite. Ahora, ese es la figura que se usa para cuando se habla que el Espíritu Santo siempre tiene que ver una relación con aceite o con fuego algunas veces. Y eso es la unción. Cuando la persona asumía como rey, se le ungía su cuerpo con aceite. Ahora, ustedes y yo no necesitamos de ese aceite, pues ya fuimos ungidos con el Espíritu Santo. Que como dije, muchos lo relacionan a la figura del aceite. Y no está mal hacer eso. Entonces, pero en la antigüedad el Espíritu Santo estaba sobre el rey, sobre el profeta, sobre el juez, sobre el sacerdote. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Siempre que lea el Antiguo Testamento usted va a ver que el Espíritu Santo está sobre, alrededor. Pero en el Nuevo Testamento, en relación al cristiano, el Espíritu Santo está adentro nuestro. Para que noten el cambio entre un testamento y el otro. Pero miren lo que sucede aquí, en el libro de Samuel. Si puede ir por un momento, primero de Samuel 24, y después le voy a dar algún texto por los oficios de cómo eran ungidos con aceite. Pero antes vamos a hacer ahí una escala en primera de Samuel, capítulo 24. Como ustedes saben, Saúl era rey y él estaba siguiendo a David para matarlo. En ese contexto lo había perseguido por los peñascos, por todos lados, que no dejó espacio sin recorrer para encontrar a David y matarlo. Cuando usted lea aquí ese capítulo 24, habla que Saúl entró allí en una cueva. Y allí en esa cueva usted va a encontrar que dice que él tenía sus vestidos en los pies. Eso quiere decir que estaba haciendo sus necesidades, ¿entienden? Tenía su vestido en los pies, cubriendo los pies. Ya no tengo que explicar qué necesidades, no se entiende. Y ahí en esa situación viene David y se mete en la cueva David. Y David lo pudo haber matado ungido. Y entonces David va y le corta una parte de su manto, un pedazo de su manto. Y después que Saúl termina de hacer sus
cosas ahí. David le grita. Y tiene que leer todo ese capítulo. Y entonces los soldados que estaban con David les decían, aprovechá ahí, matalo. Y en ese contexto, en esa cueva, Saúl haciendo eso, David lo podía haber ido y matado. Y en ese contexto él le dijo a sus soldados, escrito está, no tocarás al ungido, porque él era rey. Pero ya vamos a leer textos donde cómo se unge un rey. Entonces, ahí no tiene nada que ver con un predicador. No tiene nada que ver con un profeta, la frase ahí de no tocar al ungido. Era un rey. Y la gente agarra y usa esto sinvergüenza, el término, yo soy apóstol, soy profeta, no toquen al ungido, ahí está escrito. Y no está hablando de un predicador, está hablando de un rey que no era fiel a Dios en sí. Pero mire cómo está la frase escrita acá. Aquí, 1 Samuel 24, verso 6. Dice así la palabra de Dios. Y dijo David, ¿no? Dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Pero esa palabra ungido no tiene la connotación que le da a esta gente, que soy un predicador que nadie me puede hacer daño, nadie me puede señalar el error, nadie me puede acusar de un pecado, soy el ungido. No tiene nada que ver con eso, ni se trata de eso. Lo que David estaba diciendo, este hombre es rey, fue ungido por Dios para ese trabajo, yo no voy a tocar al ungido. Mire versículo 10. Dice el verso 10, he aquí han visto hoy tus ojos. Esto es lo que David ya le está diciendo a Saúl. Le dice, he aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dice, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. No es un predicador Saúl, no es un profeta, no es un apóstol, era un rey. Solamente que Dios había elegido 4 oficios y las personas que ejercieran ese oficio tenían que ser ungidos con aceite. No era un hombre que, porque era ungido, no pecaba, que era un súper santo. Es más, era bastante perverso Saúl, por eso, y desobediente a Dios, por eso perdió su lugar de rey. Dios lo tuvo que sacar. Y ahora vamos a ver de qué se trata esta unción con aceite en el Antiguo Testamento. Les voy a dar ahí unos 3 versículos como para que tengan una idea, pero ahí tenemos todo un arsenal de textos. Pero yo solamente para fijar la idea de cómo el rey, de cómo el sacerdote, el profeta y el juez eran ungidos. Y mientras vamos a ir a buscar un texto, esa palabra ungido, la palabra Cristo o Mesías, eso significa ungido ese término. O sea, él era el ungido de Jehová. Ahora, esa palabra ungido quiere decir alguien que es separado, apartado para un ministerio. Se aplica la palabra santificado. Recuerdan que la palabra santo o santificado es la raíz de apartado, separado. El rey, el profeta, el sacerdote, el juez. Cristo fue separado para su ministerio como Mesías, como ungido. La palabra ungido también, hermanos, se traduce como untar. Untar también se utilizaba entre esos términos derramar. Y lo que más se hacía era ungüento, que eran perfumes aromáticos y aceite. Pero siempre era el aceite para estos oficios. Así que muy rapidito vamos a ver algunos textos que respaldan esto. Sobre el rey. Aquí está en 1 Samuel, mira, ahí en el capítulo 16. Ahí vamos a encontrar un par de textos que demuestran lo que le estoy enseñando, lo que era la unción en el Antiguo Testamento. Y usted no va a ver aquí nadie ni cayéndose, ni hablando en lengua, ni teniendo temblequeo, ni experiencia estática, nada. Mire lo que es la unción. 1 Samuel 16:1. Dice la palabra, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo
desechado, mire, Dios había desechado al ungido. Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Isaí, entre sus hijos estaba David. Y Dios le dijo al varón de Dios, a Samuel, el profeta. Samuel fue el último hombre, el que cerró esos oficios casi en el Antiguo Testamento, porque Samuel fue profeta, y Samuel fue juez, y Samuel fue sacerdote. Él cumplió todos esos oficios. Ahora, Dios le dijo, pon aceite en tu cuerno y ve a la casa de Isaí, porque de allí me voy a sacar rey. Si iba a haber un rey, tenía que ser ungido con aceite. ¿Entienden eso? Aquí capítulo 16 también, pero mire, más profundo todavía, verso 12. Primera de Samuel 16, 12 dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate. ¿Y qué tenía que hacer? Úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ve que no entró en David, pero vino sobre él. No estaba adentro, estaba sobre. ¿Entienden la diferencia? Ahora en el Nuevo Testamento, gracias a Dios, el Espíritu está adentro, no sobre nosotros, adentro. Y entonces termina el texto diciendo, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí tenemos un ejemplo, hermano, de cómo los reyes eran ungidos con aceite, eran separados, apartados para ese trabajo delante de Dios. Ahora vamos a ver un texto sobre el sacerdote. Vamos a ir al libro de Éxodo un momento, capítulo 29. Yo les doy un versículo así, pero tenemos mucho texto para respaldar cada uno de estos puntos. Aquí en Éxodo, el capítulo 29, versículo 21. Éxodo 29, verso 21. Lo que hemos dicho muchas veces, hermanos, siempre que se habla de doctrina, va a tener que leer muchos textos, ¿verdad? Aquí en el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 21, dice la palabra de Dios de esta manera: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite, ¿de qué cosa dice? De la unción, rociarás sobre Aarón sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Porque teníamos dos líneas sacerdotales. Una era de acuerdo al sacerdocio de Aarón, por eso dice que ungirás a los hijos de Aarón con aceite y a los hijos de sus hijos. Y después cuando usted entra en Hebreos, habla del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces, Aarón fue levantado como sacerdote, tuvo que ser ungido como aceite. Sus hijos iban a ser sacerdotes, tenían que ser ungidos con aceite. Esto es la unción en el Antiguo Testamento. Proyectado al nuevo, vuelvo a repetirlo, nosotros no necesitamos aceite, recibimos la unción del Espíritu Santo. Estos fueron ungidos con aceite, fue el inicio del ministerio como rey. Fueron ungidos con aceite, fue el inicio del ministerio como sacerdote. Nosotros fuimos ungidos con el Espíritu Santo, ese fue el inicio de nuestra relación con Cristo. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa? Todavía no vimos ni una caída, ¿no? Nadie habló en lengua después de la unción. Ni lo que leímos en el Nuevo Testamento, ni lo que hemos leído en el Antiguo, porque no tiene ninguna relación. Eso es un invento de los falsos apóstoles. No tiene ningún fundamento en la Biblia. Un texto más, porque no solamente esos 4 oficios, también el tabernáculo, como era el lugar apartado para Dios. Después le voy a dar un par de textos nada más para fijar la idea. Pero vamos a mirar aquí un poquito ahora sobre los profetas.
Primera de Reyes, capítulo 1, verso 34. Primera de Reyes, capítulo 1 y versículo 34. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Primera de Reyes 1, verso 34. Dice la palabra, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Entonces aquí está hablando este texto que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán iban a ungir a Salomón como rey. Iba a ser rey, tenía que ser ungido con aceite. Pero aquí en capítulo 19, para darle una idea un poquito más amplia, Primera de Reyes 19, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 16. Primera de Reyes 19, versículo 16. Dice la palabra, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Eso se lo dijo Dios a Elías, y aquí estaba un rey, Jehú, y hay otro más también aquí, antes en el versículo anterior. Pero lo que quiero marcar es esa idea. Ve cómo el rey, el profeta y el sacerdote tenían que ser ungidos con aceite, porque eran ministerios, oficios establecidos por Dios, donde los que iban a estar al frente de ese oficio era gente apartada, separada, santificada para ese ministerio. Dios nos sacó del mundo a nosotros, nos apartó. Por eso somos llamados iglesia. La palabra iglesia o eclesía significa los llamados afuera. Eso quiere decir la palabra iglesia o eclesía. Los llamados afuera. Cristo nos salvó, nos sacó afuera del mundo. Por eso Pablo dice que nosotros no somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo, de donde también esperamos al Salvador. Eso es Filipenses 3:20. Pero no quiero abundar en texto porque van a perder la línea. Ahora, tiene los oficios. Y ahora quiero mostrarles un texto para salir ya de esto, del Antiguo Testamento, de esta parte por lo menos, para mostrarles cómo el tabernáculo era un lugar separado para Dios. Después el templo era separado para Dios, por lo tanto tenía que ser ungido con aceite. Esa era la marca, el distintivo. No podía tener otro uso que para Dios. Entonces, entre tantos textos que tenemos, voy a compartirle Éxodo capítulo 40, versículos 8 y 9. Éxodo, el capítulo 40 y los versículos 8 y 9, y ahí nos vamos a encontrar cómo el tabernáculo, este lugar, este sitio que fue apartado para Dios, también tenía que ser ungido con aceite. Dijimos Éxodo, ¿no? Capítulo 40, porque hay cantidad de textos en Levítico y en otros lugares, pero aquí en Éxodo ya vamos a tener claro el panorama de esta enseñanza. Éxodo, el capítulo 40, verso 8, dice la palabra, finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Así que el tabernáculo fue apartado para Dios, estaba solo para el servicio a Dios, tuvo que ser ungido con aceite. Y también todos los utensilios, ya los sacerdotes que eran los que trabajaban ahí, habían sido ungidos con aceite, todo eso era la unción. Ahora, hermanos, eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Lo que leímos en la primera carta de Juan era que la unción del santo era lo que nos distinguía de los apóstatas, de los falsos maestros, de los anticristos y de las falsas doctrinas.
Lo que vimos allí en Juan, primero de Juan 2.27 ahora, lo primero era 2.20, ahora en 2.27 dice que la unción nos enseñará. Todo eso es una forma de protección. La unción que habla Juan en su primera carta es una forma de protección, de cuidado de Dios. Y ahora les voy a llevar a un terreno más conocido. Cuando el Salmo 100 habla, dice que nosotros somos pueblo suyo y ovejas de su prado. En Juan capítulo 10 dice que Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas. También dice allí en Juan 10, dice que el buen pastor llama a las ovejas por su nombre y ellas me conocen y yo les doy vida eterna. Y después cuando pensamos en el Antiguo Testamento, en el Salmo 23 y el versículo 5, ahí aparece nuestra palabra unción, así que vamos a leer y hacer un comentario sobre eso, para que usted vea que la misma figura de unción del Salmo es la misma figura de la unción del Espíritu Santo que hemos visto en el Nuevo Testamento. Entonces el Salmo 23, ya ustedes le conocen ahí de memoria, pero en el Salmo 23 y versículo 5 recordamos lo que dice. Salmo 23 y versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así que el rebaño del Señor, dice, está ungido, unge mi cabeza con aceite, dice el salmista. Ahora, ¿por qué una oveja del rebaño del buen pastor tenía que ser ungida con aceite? Las ovejas tienen grandes enemigos, Las moscas son de los principales enemigos de las ovejas. Los mosquitos, todo lo que tiene que ver con insectos son grandes enemigos de las ovejas. A veces cuando la oveja dice que cuando ve las moscas se espanta, se aterroriza, aquellos entendidos usan ese término, que se espanta, que se aterroriza, se llena de miedo, porque las moscas buscan instalarse en la humedad de la nariz de la oveja. Y allí en la nariz dejan sus huevitos que se transforman en larvas, gusanitos después. Y cuando la oveja es víctima de esas moscas y sus huevitos que se transforman en larvas, entran en un estado de locura. Y la oveja entonces empieza a correr y muchas veces la oveja va y choca su cabeza contra las rocas, ¿no? Se lastima, muchas veces mueren o arremeten contra árboles y alguna vez hasta la va a ver contra personas, porque entran en un estado de desesperación. Cuando arremeten en el monte contra las espinas o ramas se producen heridas y ahí entran los insectos y muchas veces terminan con la vida de una oveja. Pero el buen pastor, aquí, unges mi cabeza con aceite, toma de ese aceite y pasa en la cabeza de la oveja y la protege, la cubre de todo peligro que pueda venir, de mosca, mosquito o cualquier clase de insecto. Ese aceite que el pastor le unge la cabeza a la oveja es lo que le va a sanar todas sus heridas, suavizar sus heridas. El mismo sentido en el Salmo de lo que leímos en la primera carta de Juan. La unción del Espíritu Santo nos protege de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, de los anticristos. Nos protege para que no entremos en un camino de locura, en un camino de desenfreno. ¿Se acuerdan? Allá en Proverbios capítulo 29 hablaba, dice que el pueblo estaba desenfrenado porque le faltaba profecía. Cuando hicieron la ceremonia del becerro de oro, la defensa que le dijo Aarón a Moisés, dice, y el pueblo estaba desenfrenado. Es decir, que se habían contaminado de doctrina, se habían enfermado de enseñanzas venenosas, al punto que alguien le salió a decir, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. La unción del Espíritu Santo es lo que nos protege de caer en errores,
de ser víctimas de las falsas doctrinas, de los falsos apóstoles. Unge mi cabeza con aceite. Ahí está hablando de la protección. Un salmo más y entramos en la recta final del mensaje. El Salmo 92. Aquí habría mucho más para comentar de este Salmo 23, pero estoy tratando de fijar algunas ideas nada más. Salmo 92 y versículo 10. Este es un texto bien impactante que deberíamos memorizar. Es bien breve. Salmo 92, versículo 10. Dice la palabra de Dios: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Este pasaje ha sido de una gran motivación para mi vida y para la vida de tantas personas. Amén. A través de los siglos, de los momentos de flaqueza, de debilidad, cómo nos aferramos a Dios y pedimos, y Dios puede darnos aún la fuerza del búfalo, la fuerza del búfalo que puede pesar hasta más de 1 tonelada, más de 1000 kilos. Y cuando se producen las estampidas de los búfalos, la tierra tiembla literalmente y no hay forma de controlar. Un creyente decaído, derrumbado, que Dios le dé la fuerza del búfalo, no hay nada que lo detenga. Pero ahora, lo que nos interesa es la segunda parte. Le dice aquí en este Salmo 92, 10, dice: seré ungido con aceite fresco. Ahí hay todo un campo. Yo debería predicarlo en un día sobre esto, pero ¿sabe que nuestra iglesia, usando la figura, subrayo eso, usando la figura, nuestra iglesia necesita ser ungida con aceite fresco? Con ese aceite del Espíritu que venga sobre nosotros, porque a veces estamos como acostumbrados a una rutina, y la rutina nos hace entrar en un letargo, en un estado de aburrimiento y de depresión, y la gente da una mirada y dice: esta iglesia no tiene vida, necesita aceite fresco. Una obra del Espíritu Santo en el ministerio de la Iglesia Bautista Maranatha. A veces miramos nuestra familia y está allí la familia decaída, no tiene un buen testimonio la familia, no está caminando la familia bien con Dios, necesita aceite fresco en el seno familiar. A veces miramos nuestro ministerio, el de predicador, el de la alabanza, el de la tesorería, el de ujier, el de diácono, cualquier ministerio. Y muchas veces la gente hace las cosas ya así porque los hace, como para salir del paso. Necesita aceite fresco. Nuestra vida, nuestro testimonio necesita revitalizarse, necesita ser más reluciente, más potente. Necesitamos aceite fresco, tener esa fuerza del búfalo. Y dice: me ungirás con aceite fresco. Bueno, ahí necesitamos toda una predicación sobre el aceite fresco. Pero estamos fijando esta idea. ¿Vieron lo que es la unción? Me ungirás. La oveja del Salmo 23. Aquí dice el salmista: me ungirás con aceite. Necesitamos de la unción del Santo. Ahora, mis hermanos, el Señor Jesucristo también fue ungido, porque el Señor Jesucristo fue profeta. ¿Se acuerdan? La mujer samaritana salió a decir: Él es profeta, me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Recuerdan cuando le pusieron en la cruz el cartel que pusieron sobre su cabeza? Este es el Rey de los judíos. ¿Recuerdan que la Biblia habla en Apocalipsis 19 sobre Jesús? Dice: Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. ¿Recuerdan cuando la palabra de Dios dice que un día delante de Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Él es Señor? O sea, cuando sea juez. La Biblia también habla que Él vendrá con vara de hierro para juzgar a las naciones. Eso es la batalla de Armagedón. El Señor Jesucristo cubrió los 4 oficios: el de profeta, sacerdote según el orden de Melquisedec. Él también fue rey y Él también será juez. Ahí está. Por lo tanto, si Él tenía esos oficios, ¿qué necesitaba? Ser ungido. Tenía que ser ungido. Vamos a mirar 2 textos sobre eso y entramos en la parte final, hermano.
El primero en Lucas, el capítulo 4. El Evangelio de Lucas, el capítulo 4, ese texto es el cual el Señor inaugura su ministerio público. Evangelio de Lucas, el capítulo 4, es el cumplimiento de lo que profetizó Isaías en el capítulo 61. Es el cumplimiento de esa profecía. Por eso dice aquí, en Lucas capítulo 4, verso 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y note la frase que sigue. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Así que, hermanos, si el Señor iba a hacer un trabajo de profeta, si Él iba a ser sacerdote, si Él iba a ser rey, si Él iba a ser juez, tenía que ser ungido. ¿Quién vino y le impuso las manos? Dice, el Espíritu del Señor. ¿Quién es el que da la unción? Decía 2 Corintios 1, 21 y 22. Dios. No hay un traspaso por imposición de mano. No hay hombres que puedan implantar, que puedan dar unción a otro. La unción viene de Dios en todas las formas. Hasta uno. Sobre Jesucristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. No fue Juan, no fue un profeta del Antiguo Testamento que le dio esa unción. El Espíritu de Dios vino sobre mí y me ungió para dar buenas nuevas. Aquí en este mismo, para respaldar un texto más. Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Yo creo que con esto, hermano, ya la idea está bien fijada de lo que es la unción. Y lo que anda circulando por ahí no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña acerca de este tema. Hechos capítulo 10, versículo 37. Hechos el capítulo 10 y versículo 37. Mire cómo dice la palabra de Dios ahí. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió, ¿con qué cosa? Con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice la palabra, dice que Dios lo ungió con el Espíritu Santo. No hubo un ministerio, no hubo una religión, no hubo una clase de sacerdotes, de profetas, de apóstoles. No, la unción del Señor vino de Dios. Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Así que esa es la unción. Vamos a tener que enseñarle a un montón de gente, ¿no? Que esos que ven, que imponen las manos, los tumban y sueñan y entran en éxtasis y van al cielo, al infierno, caminan en las nubes y todas esas cosas que cuentan, no tienen nada que ver con la unción que habla en la Biblia. Pasando en limpio todo. La única unción. No hay doble unción ni triple unción, nada de eso. La única unción es la que nosotros tenemos, la unción del Santo, dice Juan. Y eso comienza cuando creemos en Cristo como el Salvador. De modo que, entre otras cosas, cuando creímos en Cristo como el Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros. El Espíritu Santo llenó nuestra vida y el Espíritu Santo trajo la unción. Y nos queda un tema más para otra clase, que vamos a hablar sobre la plenitud del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Amén. A la luz de todo esto que yo he dicho, hermano, nuestra generación es una generación que los púlpitos han sido conquistados por gente que no tiene nada de poder de lo alto. Los púlpitos de nuestros días han sido conquistados por gente que no tiene ninguna influencia del Espíritu Santo en su vida. Todos son emociones, cuentos. ¿Sabe qué, hermanos? En los días de hoy se ve mucho exhibicionismo, donde los predicadores de nuestro tiempo ensayan sus cultos de entretenimiento,
donde tratan de andar buscando un chiste o un cuento para romper el hielo y despertar una sonrisa para distender en la gente. Y se preparan así. Los predicadores de hoy son los que hablan de sus viajes en cruceros y muestran sus joyas y sus celulares de alto precio y muestran sus títulos. Por eso digo, en los púlpitos de hoy hay mucho exhibicionismo, pero no hay nada de poder de lo alto, no hay influencia del Espíritu Santo en esa casta de predicadores. Y por eso, hermanos, en esa clase de púlpitos y de predicadores, la hipocresía no pierde la oportunidad de manifestarse. Eso es lo que ve, cómo la hipocresía se pasea por los púlpitos de hoy. Y esos predicadores que usan palabras bonitas y sonoras, pero son palabras huecas, son palabras que no tienen vida, porque esos predicadores, algunos tienen un gran renombre, pero son cadáveres espirituales delante de Dios. Es decir, que son gente muerta que transmiten enseñanzas muertas a un pueblo que está muerto espiritualmente. Porque es un pueblo que no lee la Biblia. Hermanos, cuando un atleta se entrena 4 años para participar en un juego olímpico, en una carrera de 100 metros o de 400 metros o de 800 metros, se prepara 4 años para correr 1 minuto o para correr 4 minutos la pista y llevarse la medalla de oro y mostrarla allí en el podio, darle un beso, levantarla al cielo. Trabajó 4 años para eso, que es así. Los predicadores de hoy no se preparan nada. La mayoría son improvisadores que abren la Biblia y donde la abren, allí hablan, y por eso no tienen ni idea de lo que hablan. Hermano, hoy ya no hay fuego de Dios en los púlpitos. Hoy ya no hay fuego de Dios en los altares. Y hoy tampoco hay fuego de Dios en los asientos de las congregaciones. Por eso, hermano, estamos viviendo estos tiempos difíciles y necesitamos de la unción de Dios para que nos proteja del error. Yo pienso, cuando la serpiente le dijo a Eva, con que Dios le dijo que no comiera de ese fruto, dice, puedes comerlo, no moriréis, no vas a morir. Y hoy cuando pienso en eso que hizo la serpiente con Eva, yo pienso en gente que no está en la iglesia, que no hace las cosas que Dios quiere que hagan, que no tienen un buen testimonio. Dios nos dio el descanso, hermano, para que sea algo reparador, para que recuperemos las energías y volvamos al trabajo. Pero la gente hoy, hermano, usó el sueño para dormir. Ya no duermen 8 horas, ahora muchos duermen 14 horas, 16 horas, y si no lo despiertan siguen de largo. Y dice, tenemos que descansar, pero descansan tanto que no trabajan nada al final. Muchas veces la gente dice, mire, yo no puedo ir a la iglesia porque Dios me puso como cabeza del hogar y yo tengo que cuidar a mi esposa y mimarla y tengo que hacerla sentir bien. Entonces, como estoy con mi esposa, ¿es bueno eso? Claro que es bueno. Dice, pero yo no me queda tiempo para ir con la iglesia. Mire, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia porque yo tengo que jugar con los niños. ¿Es bueno eso? Claro que sí que es bueno. Pero yo tengo que jugar, yo tengo que velar por ellos. Entonces, de tanto que estoy con mi esposa, de tanto que estoy con los niños, no me queda tiempo para ir a la iglesia. Dice, no me pidan que haga una ofrenda a la obra de Dios porque me compré el celular, tengo el alquiler, la cuota del auto, del microondas, nada, no tienen tiempo para Dios. Nada quieren dar a Dios, nada quieren ofrecer a Dios. En nuestros días, hermanos, el mensaje de la cruz está quedando oscuro y es por las sombras que proyecta el pecado de los predicadores. Está oscureciendo el mensaje de la cruz. Ya no hay gente, hermano, que sea salva como en la antigüedad. Un predicador como 50 años atrás gritó un día, dice, hay que animarse e ir al altar y morir. ¿A alguno le puede llamar la atención esa frase? Dijo el predicador, hay que ir al altar y morir. Y hay que morir, hermano, al yo para poder vivir para Dios. Es eso lo que él quería decir. Si yo no muero para mí, no puedo vivir para Cristo. No puedo hacer las dos cosas.
Por eso la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora, ¿quién va a triunfar? ¿El egoísmo? ¿O va a triunfar un corazón que quiere servir a Dios? Sabe que todos tienen que decidir un día, o yo voy a vivir para mí, o voy a vivir para Cristo. Pablo le dijo a los Filipenses, capítulo 1, verso 21, para mí el vivir es Cristo. Ese hombre estaba bien parado, bien definido, bien decidido. Eso es lo que nos falta. La unción del Espíritu Santo la recibimos cuando creímos en Cristo. La unción del Espíritu Santo nos diferencia, nos distingue de las falsas doctrinas, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles y de los anticristos. La unción del Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Y así necesitamos, hermano, que la unción se manifieste en nosotros, se potencie en nuestra vida, para que podamos tener una gran entrega, un buen nivel de consagración y dedicación a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, aquí lo vamos a dejar y la semana que viene, si Dios nos permite, nos vamos a introducir en la doctrina de la plenitud del Espíritu Santo. Que Dios bendiga su palabra hoy, hermanos, que bendiga sus vidas. Amén.